Hola compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue con la lluvia? Tranquilita. ¿Sí? Qué bueno. Me da gusto porque ya refrescó un poquito el clima. Ya ven ustedes que de pronto está haciendo mucho calor y ya con la lluviecita de ayer pues ya menos refrescó un poco. Bueno, pues les saludo a todos, Carlos, Miriam, Andrea, Alejandra, Catalina, Mariel, Daniel, Samantha, Yuridia, Carla Díaz, Kimberly, Catalina, buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Antes que nada, quiero felicitarles los exámenes, pues muchos de ellos, muy buenos puntajes, felicidades. Entonces, pues está genial. Y está también la parte que tiene que ver con el trabajo de la plataforma. Entonces, quiero comentarles que en su plataforma les estuvo llegando por ahí el día sábado los, las retroalimentaciones del trabajo de plataforma del trabajo de la bitácora, perdón, que ustedes hicieron. Entonces, para que por favor las consulten. Recuerden ustedes que tenemos dos puntajes ahí. El primer puntaje, pues, se refiere a las actividades que ustedes realizaron. Son 3 actividades. La primera es un cuestionario que hicieron sobre el tema de la esencia del conocimiento. El segundo, o la segunda, se refiere a un cuestionario que hicieron en línea. ¿Se acuerdan que contestaron unas preguntas en un formulario? Y el tercero se refiere a uno donde les pedí su opinión acerca del tema en aquella ocasión. Entonces son 3 actividades. Si tenemos las 3, vamos a tener ahí 30 puntos de actividades. Y los otros 30, pues corresponden a lo que vendría siendo su memoria o su bitácora. Y finalmente los otros 40, pues se refieren a lo que sería su examen de este periodo. Entonces, pues sería, digamos, ahí la manera de evaluar. Entonces, por favor, en su plataforma, ustedes fíjense, van a venir ahí 2 actividades. La plataforma de pronto les va a mostrar todas las puntuaciones, pero particularmente nos interesan ahí 2, que van a ser la primera, las actividades las actividades de este segundo periodo, y esas actividades pues las vamos a tener ahí presentes en la plataforma y cuentan 30 puntos. Y las otras actividades, la otra actividad es la memoria de recuperación. Entonces eso va a ser su evaluación continua, y esa evaluación continua está ahí en la plataforma para que por favor la chequen. El otro puntaje pues va a ser posterior y va a ser la parte que tiene que ver con el examen. El día de hoy la idea es poder retroalimentar ese examen, las preguntas que están ahí planteadas, y también pues iniciar, digamos, ya nuestro tema nuevo. Quiero comentarles que sería el día de hoy el último tema que estaríamos trabajando con el libro de Johann Hessen. Ya el próximo, ahorita les digo, sería la próxima tarea, sería pues ya con otro texto, que ya no sea el de Hessen, pero sería ya uno que va a ir ligado más al tema de la psicología y la ciencia, ¿sí? Entonces, bueno, sería, digamos, ahí la forma de evaluar. Antes de pasar a la retroalimentación del examen, quisiera ver si hay algún tipo de duda o comentario que ustedes quisieran hacer. Profe, ahora no calificó las tareas, ¿verdad? Sí, ahí está. De hecho, lo que le estaba comentando ahorita, que son... Es que llegué tarde. Es que a mí no me aparecen nada más la memoria de recuperación. le debe aparecer otro puntaje. En la anterior, en el cuestionario, va a venir un rubro que dice la esencia del conocimiento y actividades. Entonces son 3. Es ese cuestionario, y son 2 que contestaron en línea. ¿Se acuerdan que contestaron dos enlaces por ahí en algunas clases? Entonces le debe aparecer un máximo de 30 puntos. Por ahí alguien me mandó un mensaje el sábado, me dice, oiga, me apareció 30 en la memoria. Acuérdense que la memoria cuenta 30. Entonces, si le apareció 30, genial, porque tiene todos los puntos. Si apareció 28, 27, 25, pues ya depende de algunas cositas que haya que reformular del trabajo de la memoria. Les anexé por ahí el archivo de los criterios para que lo pudieran ustedes consultar. Recuerden, por ahí me encontré algunos, recuerden por favor enriquecer mucho
su trabajo de la memoria, colocando observaciones, colocando ejemplos, colocando, digamos, de manera más detallada o más precisa, pues los elementos que están ahí para que su trabajo sea mucho más amplio. La idea de la memoria, pues es hacer un repaso general, pero sobre todo es también a que se desarrollen ustedes la capacidad de poder argumentar, de poder redactar, de poder estar ahí planteando pues diferentes ideas, sobre todo este tipo de temáticas que son más de corte filosófico epistemológico y que de pronto pues la habilidad aquí es que se pueda argumentar, se pueda explicar, ¿verdad? Entonces en ese sentido es como va. Pero sí, tienen que aparecerles 2 puntajes, ¿sale? Al final van a ser 2 puntajes los que deben de estar ahí. Si tienen todos los puntos, les va a aparecer 30 y 30. 30 de la memoria y 30 de lo que serían las actividades y el cuestionario de la esencia del conocimiento, ¿sale? Entonces, entre esas dos nos tiene que dar un valor de 60 máximo, ¿sale? Entre esos dos puntajes, ¿sí? Profe, Mándale. perdón. ¿Y las referencias bibliográficas que piden la memoria de recuperación, cuál es la del libro? Es su libro, así es, el libro de Hessen, que es el que estamos utilizando. Ah, ok, gracias. Sí, para que lo consideren, por favor. Sobre todo, compartan esto con la materia de psicología y ciencia, donde están viendo lo de cómo referenciar y demás. Entonces ahí, pues, su referencia, digamos, ahorita directa, pues es su libro de Hessen, el libro que están leyendo de Johann Hessen. Y ya en los próximos días van a ser otros materiales, pero ahí ya viene incluida cuál sería la referencia bibliográfica. ¿Sabes? Muy bien, ¿alguna duda, compañeras, compañeros? ¿Todo bien, Kimberly, Yuridia? Todo bien, profe. Estaba ¿Sí? viendo la calificación que me puso la memoria, por eso estaba viendo hacia abajo. Ok, sí, está muy bien. Bueno, por ahí se les dice la retroalimentación y la memoria, y el otro puntaje va a decir esencia del conocimiento y actividades, ¿sí? Entonces, entre los dos deben sumarle 60 máximo. Si alguno no hizo un cuestionario, le va a aparecer menor puntuación, le va a aparecer 25, 20, bueno, dependiendo. Si no usó ningún otro, aquí la idea era de ver los que hicieron, ¿sí? Y eso sumarle, pues, lo que de cierta manera está presente, pues, en su memoria. Dígame, Alexa, ¿quién me levantó la mano? Profe, otra vez yo. ¿Va a mandar la calificación del examen como la vez pasada por el correo? La retroalimentación nada más. La calificación hasta que le chequen la boleta, entonces es cuando ya se va a integrar. Pero va a estar ahí la retroalimentación. Ok, De hecho, gracias. chequenlo y les tiene que aparecer ya un correo. Si lo quieren revisar de una vez, para ir verificando lo del examen y lo retroalimentando. ¿Ya lo tienen? Más o menos se los envié hoy como a las 9:30 aproximadamente. A mí no me ha llegado nada, profe. ¿Cómo creen? Dígame, profe. No me diga eso. No, Ya lo profe, no publiqué. llegó nada. Oye, búscalo en los no deseados, ahí me apareció a mí. A ver, búsquelo ahí. No deseados. No, es que sí, ahí estaba. Déjame, a ver si me sale. Ok. Sí, debe ser uno que sea de Google. Me salió en spam. Ah, ¿qué tal? Bueno, pues ahí está, pues en Te spam. dije. Bueno, pues ahí está entonces. Bueno, de antemano les digo que felicidades, la verdad fueron puntajes en su mayoría altos, entonces qué bueno, me da la verdad muchísimo gusto que se haya mejorado la puntuación respecto del primer periodo. Y si me lo permiten, pues quisiera ir haciendo la retroalimentación de su examen, solamente para ir anotando
respuestas que sean correctas. Ya en la retroalimentación ahí vienen marcadas cuáles son las correctas, nada más pues sería cuestión de irlo revisando y pasar, digamos, a nuestro tema. ¿Ya todo el mundo le llegó? ¿Sí estamos ya todos con su retro de examen? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ok. no, profe, no me llegó. Ya lo busqué y no está. ¿Ni en el spam tampoco? No. A ver, aquí está Mariel, ya se lo envié, mire. ¿Sí? Ajá. No sale. Ah, déjeme buscar bien entonces. A ver, ¿su correo cuál es? Dice amiga 2515, pero no me ha llegado nada. Ya lo busqué en spam, pero no sé si no está. Me parece Amiga que- 2515. ¿No hace que inició examen usted? Sí, profe. Aquí está, mire, amiga 2515. ¿Sí lo vio? ¿Sí? Sí, aquí está, ya se envió. Aquí lo estoy Ay. viendo. A las 9:32. Profe, a mí también no me llegó, bueno, no sé. Búsquenlo en donde aparece todos. También ahí puede que les haya llegado. Ahí debe de estar. Ah, Y tampoco no lo busqué. Bueno, a mí no me sale así como el nombre del profe, sino que me sale como MX Arios, algo así. Sí, es mi correo. Ajá. Sí, sí, ya lo encontré. Profe, esa puntuación que sale del examen se va a sumar con la que ya tenemos, ¿verdad? De los trabajos. así es. ¿Sale? Y ya nada más eso, por favor. La suma de ello, pues hay que esperarse a la boleta, pero nada más ustedes hagan su suma directa, pues, sus trabajos, que sería máximo 60 más su examen. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues si me lo permiten, voy a compartir aquí ahora la pantalla del examen. Está. Bueno, esta es, aquí está las preguntas. En general, esta es, digamos, como la distribución del grupo. La mayoría estuvo, pues, en puntuaciones medias, que son estas de aquí, entre 15 y 25 puntos, 30. Y hubo varios por acá, incluso hubo quienes sacaron 40, felicidades. 40 de 40, que sería, pues, el equivalente al 100 del examen, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Y aquí está, digamos, las preguntas y las respuestas. En este caso, las correctas están marcadas en color verde. Entonces, me gustaría hacer el repaso. A su vez, por favor, para la memoria ya del último periodo, pues recuerden colocar este repaso en relación a cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas correctas en este sentido, ¿sí? Vamos a ver acá lo siguiente, miren, por ejemplo, en estas, aquí, por ejemplo, dice, es un concepto del criterio de la verdad en el cual la verdad se encuentra a partir de la coherencia entre el pensamiento y el objeto exterior, ¿sí? Entonces recordemos que cuando nosotros hablamos de el criterio de la verdad y su coherencia entre pensamiento y objeto, a eso le llamábamos trascendente, ¿sí? Recuerden, trasciende, o sea, es decir, está afuera de, por eso es trascendente. Aquí contestaron 26 compañeros y 11 contestaron de manera correcta a esta pregunta, ¿sí? Si hay alguna duda, igual por favor me interrumpen, ¿sale? Dice, se refiere al problema que habla acerca de cómo se forma un conocimiento. Bueno, Profe, yo tengo una duda. sí, Andrea. Se supone que o sea, la pregunta que yo tenga mal me tiene que aparecer, ¿no? O sea, tiene que aparecer que está mal. Ujú. Pero ¿cómo se supone que me tiene que aparecer? Porque estoy revisando mi examen, Ajá. pero no me aparece que ninguna está mal. O sea, no me aparece como si tuviera que corregir. Pero le Como hay parece, que... pues a lo mejor sacó todas bien. Pero me aparece 38 de 40. Ah, entonces hay una que no. Ahorita vemos. Sí, Mm. ahorita lo checamos. Pero sí, debe haber alguna que no. La que sea incorrecta, le tiene que aparecer con una tachita. Y No me aparece ninguna. ¿no? A ver, ahorita ¿No? vemos. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ahorita lo checamos para verlo.
Sí, está bien. ¿Sí? Ok. A ver, entonces, nomás déjenme responder aquí. Ok. Después vamos a tener la que sigue, dice, se refiere al problema que habla acerca de cómo se forma un conocimiento. Aquí recordemos que cuando hablamos de la forma, de cómo se estructura, pues hablamos de la esencia, ¿sí? Que sería la respuesta correcta. De hecho, 15 de 27 contestó de manera adecuada esta pregunta. El origen no. Si alguien contestó el origen, recuerden que el origen nos habla de dónde viene un conocimiento, ¿sí? Si viene de los sentidos o si viene del pensamiento. Pero en este caso se habla de cómo se forma, cómo se estructura un conocimiento y ahí pues es la esencia. Después en la 3 dice tipo de solución teológica en la cual el conocimiento proviene de un absoluto que está en nosotros y nosotros somos parte de él. Recuerden ustedes que se habla de un absoluto que está en nosotros y que nosotros también somos parte de él, entonces no se diferencia. O sea, es decir, somos parte de él y él es parte de nosotros, por lo tanto no habría una división y a eso le llamamos solución panteísta, ¿sí? En el monismo hay un principio del que viene todo, esa es la diferencia, ¿sale? Para si alguien contestó monismo, no. En el monismo recordemos que hablaba de algo, de donde viene todo, donde procede todo, pero es un origen. Y en el panteísmo no, en el panteísmo es que todo está en todo, o sea, no hay un origen directamente. Por eso se hablaba de la fuerza o se hablaba de esa energía que estaba en todo, pero que en realidad nunca tuvo un principio ni tampoco tendría un fin y que está en todos y que nosotros estamos en parte también, o todos estamos en ella, ¿sí? O en eso. Entonces, por eso es panteísmo. Recuerden que pan, todo, ¿sí? Después dice, es el tipo de solución al problema del conocimiento en el cual no se considera el ser de las cosas. Recordemos que cuando no se considera el ser, hablábamos de una solución llamada premetafísica, ¿sí? ¿Sí estamos hasta aquí claros todos? ¿Sí? ¿No? No tantos. Sí, profe. Ok, bien. Y en la que sigue, dice, se refiere al tipo de solución al problema de la esencia del conocimiento, en el que se menciona que existe una coherencia total entre lo que alguien conoce del objeto y el objeto mismo. Y en ese caso recordemos que hablábamos de una postura llamada realismo ingenuo. ¿Por qué ingenuo? Porque, digamos, se supondría que lo que yo conozco es totalmente coherente con lo que digo, ¿sí? La realidad de pronto a veces nos muestra que no, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede estar muy convencido de lo que dice y entonces piensa que la realidad es así y que es así siempre y para siempre. Y entonces hay parte de una postura que sea realista de manera ingenua, ¿sí? Pensar que las cosas van a ser siempre así, de la misma manera en como se conocen. Por esa razón es que se habla de esa ingenuidad, vaya, no porque sea no inteligente o alguna cosa así, no, sino simplemente se habla de que eso pues se percibe y que así como se percibe es. Hubo quien puso objetivismo, no, acuérdense que el objetivismo se refiere a que los objetos de alguna manera, eh, o que el conocimiento, mejor dicho, proviene del objeto y que el objeto se muestra al sujeto, ¿sí? Y que nosotros sujetos lo único que hacemos es observar a los objetos, pero en este caso se habla de una coherencia. Por esa razón es que la respuesta correcta pues es realismo ingenuo. Después dice, la que sigue, dice, es un tipo de solución al problema de la esencia del conocimiento en el cual se toma en cuenta el sentido ontológico del sujeto y el objeto. ¿Alguien recuerda qué era la palabra ontología? El estudio del ser. Así es. Hablábamos de un estudio del Eso ser. es del ser. Así es, muy bien, gracias. Y entonces este ser, nosotros le llamábamos ser metafísico porque
iba más allá de cómo las cosas se presentaban. Por lo tanto, pues lo correcto aquí es decir, la solución metafísica. Muy bien, la que sigue dice, se le llama la perspectiva que inician los primeros filósofos griegos, en la cual señalan que existe un ente o principio, causa de todas las cosas y que de ahí procede todo. ¿Se acuerdan de Heráclito, de Parménides, de Anaxímenes? Todos ellos hablaban de que existía siempre un principio y que de ese principio venía todo. Y a ese principio le llamamos monismo, ¿sale? Entonces ahí la respuesta correcta pues es una solución monista, ¿sí? Alguien puso panteísmo, no, el panteísmo recuerden que no hay diferencia, o sea, no hay principio ni fin, y todos estamos en el todo, y el todo está en nosotros, por eso es panteísmo. Y en el monismo sí hay un principio, hay un origen, y ese origen es de donde sale todo lo demás, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Aquí aparece después la palabra metafísica, dice, se refiere al hecho de que los objetos pueden ser palpables y que no existe nada más allá de lo que se pueda observar a través de los sentidos. En este caso, pues decimos que eso es falso. La metafísica va más allá de los sentidos, ¿sí? Entonces la mayoría, 20 de 27, contestaron de manera correcta a esta pregunta. La que sigue dice tipo de solución al problema del conocimiento, característica de algunas religiones, en la cual se sostiene la presencia de uno o varios entes al o a los cuales se les nombra de cierta manera y que son independientes al sujeto que los nombra. Bueno, pues ahí hablamos de una solución dualista. ¿Por qué dualista? Porque es una solución de dos. O sea, por un lado están, digamos, los hombres y por otro lado está Dios o los dioses, dependiendo de cómo se entienda, y por eso es dualismo, porque están separados, ¿sí? Y hablábamos de que, por ejemplo, cuando alguien le habla, por ejemplo, a Dios, vea que lo toma como un ente diferente al ser humano. Tan diferente es que entonces no habita, digamos, está en los cielos, está en otro espacio, y entonces de pronto alguien reza, por ejemplo, u ora a Dios tomándolo como persona. Entonces, en ese sentido, es que se habla aquí de un dualismo, ¿sí? Ojo, cuando se habla como persona, en un sentido filosófico, porque alguien decía, entonces quiere decir que es otra persona, no, sino se refiere a persona en el sentido de que tiene una personalidad distinta a la nuestra, ¿sale? A eso se refiere en un sentido, cuando ustedes escuchen la palabra persona en un sentido filosófico epistemológico, se refiere a que eso a que se le nombra es diferente o es distinto a nosotros, ¿sí? Tiene una personalidad diferente, ¿vale? Dice, de la siguiente lista, ¿cuáles son las soluciones premetafísicas? Y las premetafísicas, recordemos que eran el subjetivismo y el objetivismo, ¿sí? ¿Por qué premetafísicas? Porque estas no cuestionan al ser, o sea, no dicen quién es el sujeto que forma el conocimiento y no dicen tampoco cuál es el objeto de donde se forma, ¿sí? Entonces, esta es la correcta. La que sigue dice, ¿qué frase describe mejor a la metafísica? Y aquí la correcta era esta. Son aquellos elementos ligados al ser de los sujetos y objetos que son intangibles, o sea que no los podemos tocar, no los podemos ver. Por ejemplo, nuestro nombre propio no lo podemos sentir o ver. Por ejemplo, si yo le pregunto a Miriam de dónde viene su nombre, ¿de dónde viene Miriam su nombre? Creo que es griego. ¿Es griego? Creo que sí, no me acuerdo. Sí, ok, se lo vamos a dejar de tarea, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, esta Miriam, María, pues de pronto vean que es intangible, ¿sí me explico? O sea, el nombre como tal,
si alguien investiga qué significa, pues de pronto es un significado intangible. Por ejemplo, el mío, Mario, es hijo de Marte, ¿no? Y pues yo hasta ahorita, pues, digamos, mi papá no es Marte, pues, ¿no? Sin embargo, de pronto en el significado, que ahorita no tiene como mucho sentido, pues de pronto se decía o se le llamaba Marios a los que habían nacido en la guerra, por ejemplo, ¿no? Según los romanos. Entonces por eso decían que era hijo de Marte, hijo del dios de la guerra. Entonces, no sé si me explique, si se fijan, los nombres propios, todas aquellas cosas que de alguna manera eh, son meramente simbólicas, son aquellas que son metafísicas, ¿sí? Aquí alguien, bueno, la mayoría contestó esta, dice que son aquellos elementos que poseen una manera de nombrarse y que están presentes más allá de las propiedades físicas, sí, pero aquí el problema con esta es que no solamente se refiere a que son capaces de nombrarse, sino que además la idea es de que sean siempre intangibles, ¿sí? Y que están ligados al ser. Esa es ahí una característica que está presente aquí arriba, pero que aquí abajo no dice, ¿sí? Después acá dice, ¿qué frase describe de mejor manera a lo ontológico? Y efectivamente aquí la mayoría contestó muy bien, que se relaciona al ser de las cosas. Esto implica su existencia en un plano metafísico. Y finalmente vamos a encontrar acá, dice, de acuerdo a esta perspectiva, es el objeto el que con sus propiedades determina el conocimiento que el sujeto pueda tener de él. Y ahí hablamos del objetivismo, ¿sí? Porque es el objeto el que le da propiedades al sujeto, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeras, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Vamos rápido? ¿Sí? Angélica, Adriana, ¿todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Bueno, en la que sigue dice, perspectiva que considera que el conocimiento se forma por medio de un ente absoluto y metafísico. Pues ahí hablamos de las soluciones teológicas, ¿sí? Ahí está. Aquí nos preguntaba cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Y aparecían tres. La verdadera es esta. Para el subjetivismo, el conocimiento se forma a partir de lo que un sujeto puede decir del objeto, ¿sale? Por eso es subjetivo, porque es lo que yo pueda decir de los objetos, ¿sí? Y acá en la siguiente viene lo contrario. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Y aquí está esta que es falsa. Dice, desde la perspectiva subjetivista, es el objeto el que determina al sujeto. Bueno, es falso porque no es así. Desde el plano subjetivo, es el sujeto, o sea, es quien conoce, quien forma el conocimiento, el que determina las propiedades que se tienen para el objeto, ¿sí? Y finalmente vamos a encontrar acá, dice, para el realismo, los objetos existen por sí mismos, sin necesidad de un sujeto que los conozca. Esta frase es verdadera porque, y aquí está la respuesta correcta, es verdadera porque la postura realista señala que pueden existir objetos que no han sido conocidos por los sujetos y que existen sin que éste los pueda percibir, ¿sí? Por eso realismo, porque va a decir las cosas existen y existen independientemente de que alguien pueda nombrarlas o independientemente de que alguien pueda decir de qué se trata. En la siguiente dice son tres formas de realismo. Pues recordemos que esta estaba regalada, eran natural, crítico e ingenuo, ¿sí? Que por ahí en una presentación veíamos que habían esas tres. Realismo ingenuo, realismo crítico y el llamado realismo natural. La que sigue dice, de acuerdo, la lógica y la matemática son representantes de la postura, y aquí pues lo correcto es de la postura idealista, ¿sale? Recuerden que la postura idealista es aquella que hasta cierto punto va a decir que la lógica y la matemática son representantes de ello. ¿Pero por qué? ¿Por qué razones que decíamos que la lógica y la matemática
serían los representantes de una postura idealista. ¿Quién nos puede ayudar a contestar eso? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Sí, ¿por qué razón decíamos que la postura idealista, la lógica y la matemática eran los representantes de esta postura idealista? ¿Por qué? Porque es a base como de cálculos, que a final de cuentas son como ideas y no a base, por ejemplo, de experiencia. Así es. Si se fija, por ejemplo, siempre ponemos este ejemplo de que el conocimiento del número, por ejemplo, el 2, el 3, el 4, el 5, son intangibles. Realmente yo nunca he visto un 5 caminando por la calle, ¿no? Ni un 1, ni un 2. Eso es algo meramente mental, es algo idealista. El concepto de la suma, también, o sea, no nacemos sumando. El niño se enseña a sumar, pero si se fijan, eso es pura lógica. También nos enseñamos a restar, ¿sí? Si ustedes le preguntan a un bebé, ¿cuántos son 2 más 2? Al bebé ni le interesa, ni sabe tampoco. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen 500 pesos y alguien les roba 400, ¿se dan cuenta o no? Sí. Sí. Y si se dan tan cuenta que de pronto dicen, ah, caray, me faltan 400 pesos, ¿dónde están? ¿Quién los tomó? ¿Quién se los llevó? ¿Dónde quedaron? Y si se fijan, eso del concepto de la falta no es algo concreto, es algo ideal, es algo que es mental enteramente, ¿sí? Y por ese motivo es que pues hablábamos de que la lógica y la matemática son meras ideas, siempre, ¿sí? No son concretas, ¿sale? O sea, la matemática no es concreta, es ideal. Tan ideal que por ahí en la secundaria a lo mejor les enseñaron este asunto de ¿se acuerdan de los binomios y los monomios y todo este rollo de 2x más 3x? ¿Alguien lo recuerda? Sí. Ah, si se fija la x, ¿a qué se refería? ¿Alguien recuerda que decía, es que están 2x y las 12 y la x qué era? A uno, ¿no? Aunque Al número que se quería encontrar, que se requiere encontrar. así es, de pronto Para decían, completar la cosa. ok, muy bien, decían hay una incógnita. Sabemos que hay algo, pero quién sabe qué sea, ¿no? Y por eso decían, encuentre la x, ¿no? Porque la x era una variable, era algo que estaba, pero no estaba. O sea, es decir, ahí está, pero no sabemos exactamente qué sea. Y entonces, si se fijan, estábamos trabajando con puras ideas, ¿sí? Finalmente aquí vamos a ver, dice, la llamada solución teológica se refiere a, y aquí hablamos de esta solución teológica, que se refiere a un conocimiento cuya esencia recurre a un ente externo, a los sujetos y que tienen la propiedad de ser absoluto, ¿sí? Por eso es una solución teológica, de teos, de un Dios. Y bueno, después ya venía la cuestión de las opiniones, ¿sí? Bueno, no sé si aquí haya hasta este momento alguna duda, compañeros, compañeras. ¿Todo bien? ¿Sí? Alejandra, Mario, ¿todo bien? Carla. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Sí, profe. Muy bien, nada más, mire, su compañera, ya vi como por qué. ¿Quién era la que me decía el 38? Yo. ¿Su correo cuál es? Dice Orozco. Orozco. Sofi, ¿me puedes repetir el de hogar, porfis? A ver, déjenme ver, ¿eh? Espérame, Sofi. Profe, pero ninguno nos sale, ¿no? Porque tampoco a mí me sale Espérame, vale. cuáles están bien y cuáles Sofi, están me mal. repita el de hogar.
Entonces a lo mejor no están las incorrectas. Déjeme, se la vuelvo a enviar entonces. Porque, ¿qué tal de Orozco? Exacto. Y hiciste lo mismo que hizo Mauro. Y Me aquí combinaste los verbos en copretérito y en pospretérito súper bien. mire, porque aquí está, Entonces, esta es la que tuvo. está muy bien. Tienes 10, Sofi. Muy bien. ¿Sí? Entonces, a lo Sofi, me mejor gustó. déjame lo Mauro y confirmo Sofi para que están les envíen empleando las muy bien los incorrectas. verbos, ¿eh? Me lo están conjugando muy bien. Se escucha, A ver, ¿Dónde? se escucha una maestra, no sé quién sea, pero no escuché nada de lo que dijiste. Ah, que aquí está la que es incorrecta, mire. Es esta. La de usted, la de Orozco. Pero si no le llegaron las incorrectas, entonces déjenme lo configuro para que le lleguen las incorrectas, ¿va? Profe, también a mí. Ok, entonces, sí, pues va a ser para todos, entonces. Sí, profe, a todos. Ok, está bien. Les debe llegar algo así, miren. O sea, aparece la pregunta y aparece como esta. Le aparece una tachita y le aparece acá la correcta. Entonces déjenme nada más ahí lo configuro y se lo vuelvo a enviar. ¿Sale? Para que lo tengan ahí. Es que solo aparece el puntaje, profe, de si son 2 puntos de la pregunta, pues dice 2 de 2. Ah, ya. La sacó mal, pues dice 0 de 2. Ah, mire, abajito, ahí en la, en lo que, en el cuadro, le va a mandar un cuadrito. Y en el cuadrito aparece una letrita chiquita en letra azul que dice "me respuestas". No, eso sí, pero digo, adentro del examen Ajá. no vienen marcadas como en rojo las que están mal, ni en verde las que están bien, solamente viene como el puntaje que sacó en la pregunta. Ah, perfecto. Ah, entonces déjeme lo configuro. Entonces voy a ser yo, ¿sí? Y ya se los envío para que tengan el dato de las que son incorrectas, ¿vale? Profe, pero con eso ya podemos ver cuáles estamos mal, es lo que dice Carlos. Por Ajá. ejemplo, en mi examen